Bien, tenemos dos problemas, ¿no? En este caso son de fuerzas ejercidas sobre superficies curvas. Ya se empieza a complicar un poquito el panorama, pero igual, si tomamos y analizamos con detenimiento este tipo de problemas, nos daremos cuenta que no es difícil. Vámonos al 447. Bien, ¿qué nos piden? Que en la superficie curva, que restringe el cuerpo, estático obviamente, ¿verdad? Que calculemos la magnitud de la componente horizontal de la fuerza y la componente vertical también de la fuerza ejercida por el fluido sobre esa superficie. Calculemos la magnitud de la fuerza resultante y su dirección. También que mostremos la fuerza resultante que actúa sobre la superficie curva. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Qué es lo que me piden? Básicamente en este tanque que encuentre la fuerza resultante que se aplica sobre la superficie curva. Antes de eso obviamente hay que calcular la fuerza horizontal y la vertical con su ángulo respectivo. En este caso el tanque es un tanque abierto al ambiente, un tanque con agua, tiene un radio de 0.75 metros en la compuerta curva y desde ese punto de la compuerta curva hacia donde no hay líquido tiene una altura de 0.85 metros y el tanque tiene una longitud de 2 metros, ¿va?, de largo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Bueno, primero hacemos un análisis rápido. Si usted se fija, lo que hay que hacer primero es confinar de cierta forma, confinar una cierta área del líquido. En este caso sería todo esto. Todo esto sería. Y partiendo de esto, podemos analizar. Podemos analizar cómo se comporta la fuerza. Primero que todo, la fuerza vertical va a ser igual al peso del fluido sobre la puerta o la compuerta curva, ¿sí? Va a ser igual en magnitud y opuesta en dirección, ¿sí? Entonces, si encontramos W, lo que es el peso del fluido vertical, o la columna de agua, vamos a encontrar la fuerza vertical. Ahora bien, si queremos encontrar la fuerza horizontal, ya se complica un poco. Si se acuerdan lo que vimos de las compuertas planas, por decirlo así, como el ejemplo de la represa, que es plana y la fuerza ejercida sobre esa compuerta varía linealmente, ¿no?, según la presión y la altura. Que había que formar un triángulo y tal. Pero en este caso nos estorba esta parte curva. Ya no hallamos cómo aplicar el vector fuerza. Pero si hacemos equilibrio estático y del otro extremo imaginamos que hay una fuerza horizontal de igual magnitud y opuesta en dirección, que hace equilibrio con la fuerza horizontal, encontrando esa fuerza F2B según el libro, ¿verdad?, vamos a encontrar la fuerza horizontal. Ya teniendo esas dos fuerzas, podemos por trigonometría encontrar lo que es la fuerza resultante. ¿Se acuerdan, verdad? Pura trigonometría, ¿no? La raíz cuadrada de la fuerza vertical al cuadrado más la fuerza horizontal al cuadrado. Es pura trigonometría. Básicamente sería encontrar esta hipotenusa. Y de igual forma, encontrar phi es muy sencillo. Si cerramos la sumatoria de triángulo o el equilibrio estático, phi sería el lado opuesto, o sea, la fuerza vertical entre el lado adyacente. Esa sería la tangente inversa de esas dos relaciones. Hasta ahí todo bien. Con este esquema van a entender muy bien cómo resolver estos problemas. Pero bien,
además de eso hay que hacer algo, hay que hacer una proyección de cierta forma de la sombra de la compuerta, porque en cierta forma la compuerta, aunque es curva, se puede trabajar como una compuerta plana. Vamos a hacer lo que es la proyección de esa sombra. Si se fijan acá, proyectamos la sombra de esa compuerta plana, curva, perdón, y en este caso la proyectamos como una superficie plana. Eso es lo que nos va a ayudar a trabajar lo que es la fuerza horizontal, muy importante. Entonces encontrar esa distancia S, básicamente ese sería, en este caso como es un cuarto de círculo, sería el radio, ¿sí? Entonces hasta ahí vamos bien. Ya habiendo dado esa explicación, esto se vuelve más sencillo. La fuerza vertical, ya hemos dicho, va a ser igual al peso de todo ese fluido, de toda esa columna de fluido. Entonces, ¿qué va a ser igual? Al peso específico por el volumen de ese fluido. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Como ya confinamos el área donde estamos analizando la fuerza, o donde está, por decirlo de una manera, la compuerta, entonces hallamos el volumen fácilmente. ¿Cuál sería el volumen? Pues el volumen sería el área de ese rectángulo más el área de ese cuarto de círculo, ¿sí? Tenemos el radio, que básicamente es la base del rectángulo por la altura de 1.85. Ese pasa por la altura. Y el área de ese cuarto de círculo sería pi cuarto de ese radio al cuadrado. Sumamos las dos áreas y obviamente nos va a dar 1.8193 metros cuadrados. Esto es importante tenerlo. Si usted me sigue el procedimiento, si usted sigue este orden, va a ser mucho más fácil y rápido que usted pueda resolver su examen. Va a ser eficiente. Entonces, este dato nos va a servir más adelante. Entonces ya tenemos el área, faltaría lo que ocupamos el volumen, ¿no? O sea, básicamente lo que hay que hacer es multiplicar lo que ya encontramos por la longitud. O sea, lo que tenemos es esto. Ahí se ve. O sí, ¿verdad? Ese es L. Esa es la distancia que nos dan en el problema. O sea, esa 2.0 metros, ese es L. Entonces, ¿qué faltaría? Tenemos el área, falta multiplicar ¿qué? L. Entonces ahí está, ¿verdad? Tenemos el área por L. El área la tenemos, multiplicamos la longitud y obviamente tenemos el peso específico del agua, que en este caso es agua, no es otro fluido y obviamente no hay que multiplicar el SG. ¿Sí? No hay que multiplicar la gravedad específica, porque aquí ya, o sea, de cajón sabemos que es agua. Si yo no le digo que el agua está a otra temperatura, usted tiene que tomar la que le da el libro, 9.81 kilonewton metros cúbicos. Aquí me equivoqué, vaya. Me equivoqué, pucha. Siempre pasa. Aquí no es metros cuadrados, aquí es metros cúbicos. Si esto de editar no es tan sencillo. Ahí está. Todo bien hasta ahí. Multiplicamos, cancelamos, metros cúbicos se van con metros cúbicos, al final tenemos kilonewton, que es fuerza. Perfecto. 35.89 kilonewton. Hasta el momento vamos bien. Si se fijan, son bastantes datos los que vamos recabando y que revisten una importancia en los cálculos. Siga este orden y lo logrará. Muy bien, dibuje la proyección S. ¿A qué se refiere con esa proyección S? Se refiere a esta S que está ahí. S de sombra, si quiere, porque es la longitud o la altura de la sombra que proyecta en cierta forma la compuerta. ¿Sí? Véalo de esa forma. Es como la sombra que proyecta, aquí ve, si se ve, va. Es la sombra que proyecta la compuerta curva. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante identificar S? Porque nos va a servir para hallar lo que es el HC o la altura hacia el centroide. La altura hacia el centroide será la altura que está libre de líquido hasta la compuerta, si se acuerdan, ¿verdad? Aquí está. Y la distancia hacia el centro de esa sombra que se proyecta.
En este caso, como es un rectángulo, sería la mitad, ¿no? De ese, o sea, ese medio. Y recuerde que es en este caso, como estamos a 90 aquí, hay otros ejercicios que no, que por ejemplo se complican porque le ponen la compuerta curva, la ponen aquí. Entonces ya S no sería igual a R, o sea, el radio, ¿verdad? Ahí se complica todo. Pero bueno, ese es otro tema, otro tipo de ejercicio que podremos resolver. En este caso, como está a 90 grados, el radio de esa sección de círculo sí sería S. Entonces, el HC sería la altura que está libre de fluido hacia la compuerta más S medios. Ahí ya usted puede darse cuenta. Hacemos los cálculos, sería 2.225 metros. Listo, otro cálculo bien hecho. Importante, porque para la fuerza horizontal vamos a ocupar eso. Es como que usted modele una compuerta plana, ¿no? Una puerta no curva. Entonces, se acuerda que la fuerza resultante era igual a la peso específico por el área, por el HC, o sea, la altura hacia el centro, ¿no? En este caso, el área sería el área de la sombra, ¿no? O sea, ¿qué se refiere con el área de la sombra? Sería esa área, ¿sí? Esa que está ahí. Entonces sería S por L, porque L es la distancia que está aquí. Me la está dando el ejercicio, ¿no? Todo bien hasta ahí va, bueno. No hay pérdida ahí. Entonces, S, que es la distancia, ¿verdad? De la sombra, la altura, la longitud, aquí está, y el HC que hemos encontrado por el peso específico del agua, ¿verdad? Pero aquí no es otro fluido. Al final me da 32.74 kilonewton. Listo, tenemos otro dato más. Ahora que me piden que calcule la altura hacia el centro de presión. Por fórmula y según el libro, es igual a HC más el momento de inercia entre el área de la compuerta o de la sombra proyectada, vamos a ponerle S aquí, y multiplicada por el HC. Claro, si nosotros sustituimos, el momento de inercia sería de un rectángulo o de un, sí, ¿verdad? Sería la base por la altura, ¿cierto? Entre 12, aquí está, ese es el momento de inercia. La base por la altura al cubo, ¿se acuerdan, no? Entre 12, ese es el momento de inercia. ¿Cuál sería el área? El área sería S, o sea, ¿verdad? Por L, ¿sí? O base por altura. Cheque. Y tenemos que la altura hacia el centro, hacia el centroide, perdón, no centro de presión. Es lo que estamos buscando. Ahí ya podemos simplificar. Si se fija, se cancelan varias cosas. Se nos puede cancelar un S con S al cubo, que sería S cuadrado, ¿cierto? L con L. Y al final simplificamos, ¿no? Tendríamos esta fórmula más simple. S cuadrado sobre 12 por HC. Sustituimos todos los datos que hemos recabado, por ser importancia, miren, en vez de trabajar en orden. Solo sustituimos y calculamos el HP. Y es igual. Acuérdense que el HP será mayor que el HC. Usted se puede dar cuenta que está bien si, por ejemplo, el HC le da mayor que el HP. Ahí puede darse cuenta que se equivocó en algún cálculo. Miren, el HC o la altura del centroide en 2.22. Ahí está. Ya me ha salido. Y a ver, ¿dónde estamos? Acá. Y el HP es 2.24. Si es mayor, estamos bien. Bueno, seguimos. Falta calcular, ya teniendo todo eso, miren, esa es la parte más difícil. Ya solo falta calcular la fuerza resultante, pura trigonometría, ¿no? La fuerza vertical al cuadrado más la fuerza horizontal al cuadrado por su raíz. Aquí no se me va a equivocar. Ya tiene como para echar gol de media cancha.
Y calcular phi también sería la fuerza vertical entre la horizontal por la tangente inversa de eso. Miren, 47 grados, 47.63. Y en este punto tiene rendido a sus pies el ejercicio. ¿Qué más le pueden pedir? Que usted me ubique esas fuerzas. Miren, la fuerza horizontal, vamos a ponerlo en rojo para que se vea. La fuerza horizontal, aquí está. Y la fuerza vertical. Obviamente la fuerza horizontal ya sabemos dónde está ubicada, el HC, ¿cierto? Pero ocupamos ubicar la fuerza vertical. ¿Cómo la encontramos? Áreas compuestas. Hay que sacar el centroide de estas dos áreas compuestas. ¿Cuál sería el área? El rectángulo y el cuarto de círculo. El cuarto de círculo, la distancia que hay desde este vértice hacia el centroide, por decirlo de una manera, es 0.424 por el radio, medido desde acá, ¿va? Y ahí ya podemos calcular ese x2 promedio, ese que está aquí. Tenemos el área total, obviamente, porque ya sumamos las dos áreas. Tenemos el área del rectángulo, bueno, el área del rectángulo sería esta, y de la cuarto de círculo. Y obviamente la distancia hacia el centro, o sea, ponerlo en verde para que se vea bien, o sea, un x, este sería 1, ¿verdad? A la mitad del rectángulo, este sería el x2, ¿verdad? Entonces ya hacemos toda la multiplicación, sustitución, y al final el x promedio pues estaría ubicado a partir de este vértice, de aquí para allá. Ahí donde estaría ubicada la fuerza vertical. Nada difícil el ejercicio, solo es que debe usar un poco su imaginación. No es difícil. Bueno, se podría complicar, ¿va? Pero yo no voy a poner algo más complejo de lo que ya está aquí, ¿verdad? A ver. Bien. Este sería el problema 4.47. Pero yo les hice otro problema para un poquito más complejo. Este sería el 4.52, que es similar, pero tiene su particularidad. Siempre me piden que calcule la fuerza vertical, la horizontal, la resultante y phi. Básicamente eso. Y que ubique la fuerza, obviamente. Bien, está este problema. Tenemos este tanque, es agua. La altura libre desde donde no hay líquido hasta la compuerta es 2.80. El radio 2.20, que también sería ese. ¿Me recuerdan? Va si usted proyecta la sombra de la compuerta. Entonces, ¿cómo resolvemos? Simple. Parecido al problema anterior. Solo que usted va a hacer uso de su imaginación. El área o el líquido que está confinado lo va a confinar afuera. Como quien dice afuera de la ahí, del tanque, ¿no? Ahí está, check. Mire. Y me va a trabajar similar al anterior. O sea, que usted me encuentra las fuerzas que se ejercen. Esta sería la fuerza vertical. Esta sería la fuerza horizontal. Obviamente la resultante de aquí para allá, ¿verdad? Miren qué fácil es. Obviamente usted va a encontrar W hacia abajo, se acuerda, ¿verdad? Es el peso de ese fluido confinado. Y una fuerza, bueno, como según el libro, F2P, ¿verdad? ¿Cierto? Encontrando esas dos fuerzas, son iguales en magnitud, en sentido opuesto, pues. Y encontraríamos tanto la fuerza horizontal como la vertical. Vamos a ir por partes. Aislamos el volumen, imaginariamente. Sí, o sea, ese es el truco. O sea, usted confina, por decirlo de una manera, el fluido, pero ya no va a estar dentro del tanque, va a estar afuera. O sea, imaginariamente va. Entonces usted se puede dar cuenta que el fluido que aguantaría o soportaría estando el fluido encima de esta compuerta va a ser igual y opuesto
al que ejerce esta fuerza resultante. Tiene lógica, ¿no? Vamos a ver cómo queda al final. Bueno, igual confinamos el área 1, área 2. Identificamos la sombra, el área sombreada que me proyecta la compuerta, ¿verdad? Por eso haga los dibujos para que les sea más fácil resolverlo. Bien, tenemos el área 1, que es un rectángulo, 1.20 por 2.8. El área 2, que es un cuarto de círculo, ¿cierto? Tenemos el área total, ya son cálculos que están muy fácil resolverlo. El volumen, el ejercicio me dice que es 1.50. Ay, aquí lo borré. Pero sí, es 1.50 de longitud, si mal no recuerdo. Bueno, tiene que ser 1.50. Si no, igual podemos ahí corregir. Igual, vamos a tomarlo como que es 1.50 de longitud. Bien, entonces si es 1.50 de longitud, multiplicamos y hallamos el volumen. Listo. Vamos con la fuerza vertical. Igual es agua. Encontramos el volumen, multiplicamos por el peso específico y se nos da 66.08 kN. Esa sería la fuerza vertical. Bueno, dibuje la proyección de la superficie curva S. Bueno, eso ya lo tenemos aquí. Esta sombra que está acá. Esta que está aquí. Ya sabemos que S es igual a R porque está a 90, es el cuarto de círculo. Si no fuera 90, pues si ahí no le digo nada. Pero aquí es 90 grados. ¿Cierto? Entonces sí, S es igual a R. Encontramos HC, que sería igual a la altura que está libre, 2.8 más S medio, o el radio entre 2. Tenemos que es 3.4. Vamos bien hasta ahí. Entonces, ¿cuál sería la fuerza horizontal? Recuerda igual, ¿no? Sería el área de la sombra, si es cierto. O sea, el área de la sombra que se proyecta. O sea, sería igual a... Vamos a ver dónde se ve. S por L. O sea, 1.20 por 1.5. Sí, esa es el área sombreada. Esa sería como que dice la compuerta. Pues solo es una proyección de la sombra de la compuerta curva. Y la modelamos como que fuera plana. Tenemos el área, listo, sombreada. Tenemos el peso específico del agua. Y tenemos el HC, o sea, la distancia hacia el centroide de la compuerta. Multiplicamos y al final nos sale que es 60.04 kilonewton. Listo, ahí. Ahora nos piden que calculemos el HP o la distancia o la altura hacia el centro de presión. ¿Es válido usar esta fórmula? Obviamente que sí. Ya está simplificada. Yo no sé si les puse ahí la parte que se cancelaba. Y vamos a calcular. Tenemos 3.4, que es el HC. Tenemos el S, que es prácticamente el radio, 1.20. Y calculamos. Al final nos da 3.4352 metros. Ya podemos calcular la fuerza resultante. Obviamente trigonometría. Sacamos que es la fuerza vertical al cuadrado, la fuerza horizontal al cuadrado por su raíz. Aquí está. Calculamos y al final da 89.28 kilonewton. Pero que le dio la importancia de seguir los pasos, los procedimientos, como nosotros se lo estamos proponiendo. Así no va a perder tiempo. Phi, o el ángulo que se forma con la resultante, pues sería la tangente inversa de la fuerza vertical entre la horizontal. Nota que son 47.64 grados. Vamos bien ahí, ¿verdad? Y por último, la ubicación de las fuerzas. En este caso, la horizontal, ya sabemos que es la distancia hacia el centroide del área sombreada. Y el área vertical, pues procedemos igual que el ejercicio anterior. Tenemos que 0.424 por 1.20. Esa sería la distancia centroidal solo de ese cuarto de círculo. Por favor, eso sería básicamente esto. Están las fórmulas ahí, creo que está en el libro y también
en libros de estática. Básicamente lo que estoy dando es esto. X, esto. Eso es lo que estamos hallando. La de... Bueno, el X promedio sería, en este caso, del área 2, ¿verdad? Y el área 1 sería, pues, el rectángulo, ¿no? Bueno, ahí se ve. Y hacemos lo que hacemos en física, lo que hemos aprendido en estática, el centro de áreas compuestas con respecto a X. ¿Va? Ya tenemos las áreas, tenemos las distancias centroidales y tenemos el área total. Y solo falta multiplicar y al final tenemos la distancia de 0.57. ¿Ah? Check. Nada difícil. Todo lo que deben de trabajar en orden, seguir mis recomendaciones, hagan los dibujos, se los pido encarecidamente. O sea, si usted hace el croquis, si usted me pone, usted se va a ubicar mejor. Pero si usted se va así como solo usando fórmula y tal, no. O sea, me va a perder en el espacio. Y ahí va a poder corregir si está mal o no. ¿Sí? Entonces, eso serían los dos problemas, los más complicados, diría yo, de toda del primer parcial. Y bueno, cualquier cosa vamos a compartir con ustedes ejercicios de repaso. Listo pues, queda checa este ejercicio.